Bienvenidos a un video más de Lecturas Diri. Hoy tenemos la reseña y opinión del libro El poder de las palabras de Mariano Sigman, un argentino que, bueno, ahí en el libro explican su historia y su trayectoria, que tiene mucho que ver con su formación, ya que él es un neurocientífico que ha divulgado mucho y ha profundizado su investigación en torno a un poco a la neuroplasticidad, al cerebro, su funcionamiento y a la educación. Este libro es un aterrizaje de ideas bastante más complejas y técnicas. Obviamente hay que entender que el mundo de la neurociencia habla de temas muy, no sé si complejos, pero lejanos para el común de las personas. Y este libro hace un muy buen trabajo en bajar un poco este lenguaje más complejo y te da muchos ejemplos y te dice de manera práctica cómo usar las herramientas que aquí se escriben. El libro El poder de las palabras trata de un poco eso, de cómo las palabras y por ende la comunicación, diría que todo el libro trata de la comunicación, juega un rol fundamental en la percepción de la realidad a nivel emocional, a nivel del impacto que provocamos en otras personas, por ende social, psicológico, a nivel de psique, de autoestima, autoimagen. Es muy complejo, también habla un poco de los sueños, que me gusta ese tema, que a veces se habla de que es neurociencia, porque los científicos, o mejor dicho, los psicólogos profundos, como es Carl Jung o Freud, eh, hacían pseudociencia. Algunos dicen eso. Lo que pasa es que es difícil realmente con la tecnología actual indagar en estos temas, pero este libro sí se mete ahí, así que me gusta mucho, de una manera bien científica. Bueno, vamos a comenzar. El libro podríamos catalogarlo de autoayuda, quizás. Algo de eso tiene. También habla mucho de conocimiento como teórico. No es un libro extremadamente práctico. No son herramientas como pauteadas para la vida, como por ejemplo es el libro de hábitos atómicos, que realmente te da una guía de cómo estructurar tu vida y uno puede sacar mucho aprendizaje. Este libro es más que nada, o al menos como lo sentí yo, una forma de adentrarse en el mundo de, de entender la importancia de la comunicación. Todo gira en torno a eso. El libro empieza contando un poco su vida y de cómo las limitaciones, como no sé, tú decirte a ti mismo no sirvo para esto porque en una ocasión fracasaste, realmente te pone un límite. Y me acuerdo, y hago el link, el enlace con esa información que yo he dicho varias veces en este canal, cuando hablo de que el cerebro limita porque el cerebro básicamente, y hay que entender que nosotros somos cuerpo y mente, trabajando en conjunto. Algunas personas dicen que el cuerpo es una expresión de la mente. Y al final, estas personas también, me estoy refiriendo específicamente a personas más tiradas para el no sé, me acuerdo de Nitael, que es un influencer chileno que habla mucho de estos temas, con mucha influencia cristiana, budista, que hay un parecido bastante importante. Hay algunos dicen que Jesús se formó en el budismo y después trajo esa idea a otra zona de allá por Palestina. Bueno, y esta persona habla de eso, de que al final la mente y el cuerpo están muy ligados, tremendamente ligados. Y este libro, una vez más, es la prueba de ello. Bueno, refiriéndome al ejemplo que decía, en el tema de la fuerza, por ejemplo, física, mecánica, motora, incluso la isométrica, o sea, nosotros podemos hacer fuerza haciendo este gesto, un curl de bíceps, o también manteniendo. No hay movimiento, pero a nivel de carga, si uno lo quiere descomponer, sí hay movimiento. Lo que pasa es que el resultado final es cero. La gravedad hacia abajo y la fuerza hacia arriba da cero. Pero hay un choque de fuerzas constante. Nosotros siempre luchamos contra la gravedad para erguirnos, etcétera.
Entonces ahí tú te das cuenta de que el cerebro, básicamente algo como una idea, se termina estructurando en un parámetro cerebral, si se quiere ver así, nervioso, que limita cuánta fuerza puedes hacer. Porque recordemos que el, el cerebro, el cuerpo humano, y tu mente también es una máquina de supervivencia. Si uno lo quiere descomponer de una manera bien fría, biológica, básicamente nosotros somos máquinas para sobrevivir. Y por eso aprendemos tanto de nuestros errores, por eso generamos traumas o mecanismos de protección. Esa es nuestra misión. Pero gracias a la racionalidad podemos dirigir esto y darle una intención. Podemos romantizar la vida de una manera sofisticada y vivirla. Por eso este libro hace tanto empeño en algo como que diferencia a la raza humana, a la especie humana del resto de especies, que es la comunicación tan compleja que tenemos nosotros. Las emociones, un montón de cosas tienen un impacto pero absolutamente real y tangible en la vida, pero absolutamente. Yo me atrevo a decir, voy más allá de esta frase de Nitael que dice que el cuerpo es una expresión de la mente. La vida es una expresión de la mente. Tampoco voy a adentrarme acá en teorías sintérgicas explicando que uno puede eh, desear despertar en una mansión y que eso se vaya a concretar para nada. Pero las circunstancias que a uno le pasan son siempre sujetas a, a una mirada de valor que uno la decide, a veces inconsciente, y por ende pareciera que uno no la decide, pero al final sí. Entonces siento que El poder de las palabras es un libro muy útil, a pesar de que tampoco se atreve a tocar un tema mucho más complejo como entrar en el inconsciente. Lo pasa bien por encima. Habla de que hablarte bonito, ser respetuoso, aprender a comunicarte, tiene cambios en la forma en la que vives. Y eso me parece a mí pero extremadamente importante. Me parece más importante la inteligencia emocional que, por ejemplo, tener una calificación alta en determinada prueba. Absolutamente. Yo siempre he sido de la mentalidad, no siempre. O sea, yo diría que siempre fui así, pero hubo una etapa en mi vida en la que quizá andaba buscando, explorando y pensé que el dinero y estas cosas materiales de verdad eran la felicidad. Pero a día de hoy estoy bastante convencido de que no hay nada más importante que la salud. La OMS definió hace tiempo la salud como bienestar físico y mental. A mí no me gusta mucho separar realmente la mente y el físico, o sea, en términos como más informativos lo hago y es súper útil para entender y descomponer, desmenuzar, ¿no es cierto?, para examinar las partes, pero al final somos un solo ser. Entonces, pretender que es como una lucha de la mente contra el cuerpo y que, a ver, puede que suceda. Muchas veces el cuerpo quiere actuar de una manera, guiado por el cerebro límbico o el cerebro reptil, y el cerebro racional pelea contra eso. Pero este libro me gusta mucho porque no genera ese conflicto. Yo sí he leído otras lecturas en las que se sataniza un poco al cuerpo y sus reflejos y esta parte más animal nuestra. Pero este libro no lo sataniza. Este libro dice, llévate bien con él. Me gusta eso, me gusta esa mirada como más noble, más compasiva. Y al final del libro toma un giro, un poquito spoiler esto. Empieza a hablar de la compasión. Me llama la atención porque este libro eh, no tiene prácticamente referencias religiosas, casi nada. Pero al final, de una manera bien científica, te explica la importancia de pensar bonito y de hablarte bonito y hablar al resto bonito. Al final se pone a hablar de la meditación y la importancia que tiene y te da una especie de guía bien sencilla de cómo practicar la compasión y de cómo eso te ayuda a vivir mejor. Me parece excelente, me parece realmente excelente. Tengo ganas de hablar más de la compasión. Creo que es un concepto muy complejo. Algo que me acordé. El libro hace una diferencia entre el autoestima y la compasión, ¿ya? Porque uno dice, de repente,
o la empatía. Me equivoqué, el libro hace una diferencia bastante clara, muy clara, entre la empatía, entre la lástima y la compasión, que son emociones parecidas, podríamos decir. Por ejemplo, veo a una persona pasándola mal y desde quizás el narcisismo o desde la búsqueda del poder, ¿no? Yo puedo pensar, qué lástima me das, en un tono despectivo. Siempre es como con cierto rechazo esa emoción. Eh, Después habla de la empatía, como, entiendo tu pena, pero, pero siempre es como desde un punto de vista, no quiero que estés así, te ayudo, ¿ok? Toma una acción la empatía. Una buena emoción, pero el libro dice que está cargada de cierto narcisismo. Pero la compasión es sin juzgar, te entiendo, empatizo, pero sin estos rasgos más psicopáticos, es decir, más narcisista, y simplemente te acompaño en tu pena y te entiendo y te valido, ¿ya? No me quedó a mí realmente muy claro, o sea, a nivel de lo que yo entendí, la diferencia entre compasión y empatía, pero el libro dice que la empatía está más asociada al egoísmo. Bueno, puede ser, pueden leer esa parte del libro. También el libro habla mucho de las emociones, y esta es otra cosa pero fundamental del libro. Y con esto termino, porque esto es como el núcleo de todo el libro. ¿Por qué? ¿Por qué las palabras son tan importantes? ¿Por qué practicar la empatía, la compasión? Porque al final, la salud mental, que es, en mi opinión, lo más importante que hay, nada más que eso, se puede conseguir a través de maniobras o acá habla del concepto resignificación de las cosas que nos pasan. Por ejemplo, ya hablaba harto de esto también. Imagínate un acto terrible, terrorífico quizás, que alguien te abandonó y dependías de él. Se genera un trauma, ¿no es cierto? Para que eso no vuelva a pasar, máquina de supervivencia, mecanismo de defensa, etcétera. Entendemos eso. Pero el libro pone mucho énfasis en la resignificación y usarla a tu favor, porque tú puedes pensar y llenarte de rencor y odio y jamás perdonarlo y decir, no, él me abandonó, mala persona. Pero ¿qué pasa si eso sí fue así? Pero también lo resignificamos y decimos, ¿sabes qué? Sí, él me abandonó, pero me quedo, rescato de ahí, que me dio la oportunidad de volverme a alguien más independiente, por ejemplo. Y si uno domina esa técnica de ver lo mejor de las situaciones, realmente uno aprende a lidiar con los problemas de la vida de una manera tremendamente nutritiva. El libro también habla de las emociones, mucho de las emociones. Habla de cómo se puede transitar de una a otra. Yo he hablado de eso, de cómo las emociones maduran. Muchas veces uno pasa por las etapas del duelo, de la pérdida, y las emociones maduran. Parten siendo pena, rabia, después nostalgia, y después te terminan impulsando hacia el futuro porque lo honras a ese pasado. Es vital, es absolutamente vital entender la historia de una manera que te ayude. Pero eso es un acto bastante racional y por ende antinatural, si se quiere ver así. Bueno, eso ha sido el libro, me gustó mucho, de verdad lo disfruté mucho. Es una forma poco seria, quizás más coloquial, en la que aborda los temas de este libro. Y divertido, hasta gracioso. O sea, ver estos temas de esta manera más agradable y más aterrizada, como dije al inicio del video, me parece muy seductor para el lector de calle, digamos, el frecuente. Tema bastante complejo, aterrizado a como el público, a la pobla, al pueblo, como se dice por ahí. Me gustó del 1 al 10 en cuanto a lo que propone. Sí encontré un poco de exceso quizás de poco seriedad en algunos temas. Me hubiera gustado que se mantuviera como más científico en algunas cosas. Pero bien, tiene hasta chiste el libro, me gustó mucho. El 1 al 10 le doy, no sé, un 8. Me encantó, realmente muy buen libro. Redundante, sí, hubo una parte, hubo cerca de la mitad, se pone a tocar temas del inicio, después del final, como que no profundiza y después sí profundiza. Un poquito desordenado, quizá. Lo sentí un poco desordenado, pero me gustó mucho. Totalmente recomendado.
Una lectura ligera, no necesitas poner mucha concentración, mucha atención, es sencillo. Hay unas partes sí que se ponen densas, cuando habla de la memoria, etcétera. Bueno, excelente libro recomendado, nos vemos en un siguiente video, adiós.